Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar en esta clase acerca del tórax normal, ¿ya? Para hablar de tórax normal, pues, en radiografía primero vamos a hablar de la terminología en rayos X, de las densidades que usamos como referencia para, digamos, referirnos a ciertos componentes o ciertas partes en la radiografía de tórax, en este caso. Vamos a trasladar la anatomía normal hacia la anatomía radiológica del tórax. Importantísimo saber, tener en cuenta de que para interpretar bien una radiografía, la placa tiene que estar de adecuada calidad. Para que esté de adecuada calidad, pues hay que seguir ciertos parámetros que vamos a tener en cuenta, porque si no, la interpretación puede ser errónea. La radiografía de tórax vamos a adquirirla en proyecciones frontal, lateral, en proyecciones oblicua, en proyección frontal, lateral y en proyección lordótica. También es importante tener en cuenta la lectura sistemática de la radiografía de tórax para tener una adecuada evaluación. De igual forma vamos a hablar acerca del índice cardiotorácico. En cuanto a radiografía, tenemos, por ejemplo, este es el tubo de rayos X. El tubo de rayos X emite radiación primaria. Esta radiación primaria va hacia el paciente, ¿ya? Va hacia el paciente, un poco de rayos X es absorbido por el paciente y otro poco de rayos X residual va hacia la placa radiográfica para interactuar con la placa. No se olviden que tanto se absorbe y qué tanto de radiación pasa a la placa depende de las densidades de los tejidos del cuerpo, ¿ya? Es importante eso. Entonces, en radiografía vamos a tener matices de blanco y negro. El blanco, el radiopaco, el negro, radiolúcido. Pero bueno, también vamos a tener matices de blanco y negro, para lo cual vamos a tener 5 densidades de referencia para referirnos a cierto tipo de estructura. De la densidad metálica hasta la densidad grasa son diversas tonalidades de blanco o radiopaco, la que es totalmente radiolúcido y la densidad aire. La densidad metálica es un radiopaco brillante. La densidad calcio es un radiopaco menos brillante, ¿no? Que corresponde a la densidad de los huesos. Luego, con menos intensidad, densidad agua y densidad graso de partes blandas. Miren ustedes para que tengan en cuenta, esta es la densidad aire, esta es la densidad grasa, la densidad agua, la densidad calcio o hueso y la densidad metálica, que es un radiopaco más brillante. En esta radiografía de tórax que ustedes pueden ver a la mano izquierda, tenemos la densidad calcio, densidad hueso, que corresponde en este caso a los huesos, ¿no? De la escápula, el omóplato, costillas, clavícula. Densidad aire, que corresponde al aire de los pulmones. Densidad metálica, que le corresponde a estos perdigones proyectados en ambos hemitórax. La densidad líquido o de partes blandas, que corresponde a la densidad pues del mediastino. El mediastino es esta imagen central, ¿no? A ambos lados están los pulmones y hacia afuera la caja torácica constituida por hueso y partes blandas. Dentro del mediastino están estructuras vasculares, corazón, la parte digestiva, etcétera. Está representada por densidad líquido porque básicamente el corazón y grandes vasos está lleno de sangre, o por ahí transcurre la sangre. También tenemos el diafragma, que es un músculo que separa el tórax del abdomen. También tenemos densidad grasa o de tejidos, ¿ya? O de partes blandas. En esta imagen de la mano izquierda tenemos una densidad radiopaca brillante dentro del sistema pilocalicial que correspondería a la densidad del contraste. También tenemos densidad de aire en las asas intestinales, densidad de hueso, ¿sí? Densidad de partes blandas, densidad grasa. Miren ustedes en esta imagen cómo tengo densidad metálica que corresponde al marcapaso, densidad líquido que corresponde al corazón,
¿no? Y grandes vasos. Densidad aire que corresponde a los pulmones. Densidad hueso que corresponde a las diferentes estructuras, o si es como por ejemplo acá señalamos la clavícula, ¿no? Densidad aire que corresponde a la burbuja gástrica. Densidad de partes blandas que corresponde a las partes blandas del tórax. La caja torácica está constituida por huesos. Hacia adelante está el esternón, hacia atrás la columna dorsal. Cerrando esta caja torácica tenemos las costillas que se articula hacia atrás con los cuerpos vertebrales y hacia adelante a través de cartílago con el esternón, las costillas con el esternón. En la cintura escapular tenemos la articulación del manubrio esternal con la escápula a través del acromio, ¿ya? Encima de estas partes, estructuras óseas, están los músculos intercostales internos, externos, los músculos serratos y además de los músculos rectos abdominales, todos ellos intervienen en la inspiración y expiración, al igual que el diafragma, que asciende y desciende. Aquí tenemos el manubrio, el cuerpo esternal, la articulación, las carillas articulares para las costillas, y así es como vemos una radiografía en proyección frontal y en proyección lateral. No se olviden que en la parte central vamos a tener el mediastino, que es densidad líquido o de partes blandas. También a ambos lados tenemos los pulmones, densidad aire. En la parte central hacia arriba tenemos la columna aérea de la tráquea. Hacia ambos lados del mediastino tenemos densidades líquidos que corresponden a los vasos que se ramifican en formas centrífugas de la periferia. Tenemos el diafragma que determina senos costofrénicos y senos cardiofrénicos. Tenemos los arcos costales posteriores y la disposición de los arcos costales anteriores, ¿sí? Las partes blandas adyacentes. De igual forma en proyección frontal, donde vemos mucho mejor el esternón, las vértebras dorsales, el corazón, la agudización de los senos costofrénicos. Entonces vemos la miren cómo la disposición de los arcos costales posteriores, en cómo la disposición de los arcos costales anteriores, el seno costofrénico, el seno cardiofrénico. Aquí tenemos las costillas, que es importante contarlas porque nos van a permitir tener un parámetro de que el pulmón está con adecuada cantidad de aire. ¿Y para qué es importante? Porque mientras que el pulmón esté con adecuada inspiración, va a permitir que en la radiografía se vea la mayor parte de ese pulmón y así no se nos oculte ningún tipo de patología. ¿Ya? Luego vamos a ver cuáles son los parámetros para ver si está bien inspirado. El diafragma es un músculo que separa el tórax del abdomen. Este diafragma está inervado por el nervio frénico. Cualquier alteración en el nervio frénico va a determinar que este músculo no funcione de tal manera que va a haber probablemente elevación del diafragma porque al no ejercer la función, pues el contenido abdominal ejerce presión hacia el tórax y lo eleva. El diafragma tiene orificios naturales que son los hiatos, por donde pasan las arterias, las venas, el esófago, etc. El diafragma al lado derecho está más alto que el izquierdo normalmente por la presencia del hígado. En el lado izquierdo se ve la burbuja gástrica. Los cilios pulmonares hemos dicho que están a ambos lados del mediastino en proyección frontal y se dividen en forma centrífuga hacia la periferia en bronquios o ramas cada vez más pequeñas, ¿no? Aquí se dividen bronquios, arterias y venas. Aquí vemos, los bronquios no los vemos porque tienen la misma densidad de los alveolos, pero sí vemos la densidad líquido de los vasos, que se ramifica en forma centrífuga, homogénea, sin ninguna línea que se intercruce. Eso es lo normal ver. Pulmón negro con trama broncovascular. Los pulmones, que el lado derecho generalmente tiene 2 fisuras y por lo tanto 3 lóbulos, y el lado izquierdo 2 fisuras y por lo tanto 2 lóbulos. Aunque también a veces el lóbulo izquierdo puede tener 3 fisuras, 2 fisuras y por lo tanto 2 lóbulos. Cada lóbulo tiene segmentos. La importancia de estos segmentos es que como cada segmento tiene su propia rama, pues si hay algún problema en estos segmentos se lo extirpa y sigue funcionando el pulmón normalmente.
Este es poder diferenciar a través de proyección frontal y lateral la ubicación de las lesiones, ya sea en el lóbulo superior, medio, ya sea en el lóbulo superior, medio o inferior, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen, en esta radiografía frontal, se evidencia el lóbulo superior derecho. Este lóbulo superior derecho delimitado por la cisura horizontal. Este lóbulo superior derecho se representa en esta proyección lateral con esta área amarilla. Miren el lóbulo medio, también delimitado por la cisura horizontal, y miren la disposición inferior y anterior del lóbulo medio. Ahora miren ustedes cómo el lóbulo inferior se va a superponer tanto con el lóbulo superior como el lóbulo medio en la proyección frontal, pero en la proyección lateral claramente se evidencia su ubicación posterior a la cisura oblicua y de ubicación posterior a los demás lóbulos. Miren cómo el lóbulo superior izquierdo se visualiza en proyección frontal y en proyección lateral se ve de ubicación anterior, a diferencia del lóbulo inferior, que si bien es cierto en la proyección frontal se superponen, pero en la proyección lateral se evidencia su ubicación posterior. Entonces, usando la proyección de frontal y lateral, podemos ver la ubicación de los diferentes tipos de lesiones, ya sea en el lóbulo superior, medio o inferior. Es importante también tener en cuenta que lo que es pulmón que se ve encima de las clavículas es región apical. Debajo de las clavículas se divide en tercio superior, medio e inferior. De igual forma se determina la zona iliar, parailiar y periliar. El mediastino que hemos visto que está en la parte central de la radiografía del tórax con densidad líquido, de delante hacia atrás se divide en mediastino anterior, medio y posterior en esta proyección lateral. El mediastino anterior está de ubicación anterior a una línea imaginaria que pasa delante de la tráquea. El mediastino medio entre esta línea y otra línea imaginaria que pasa por detrás de a 1 centímetro de las vértebras dorsales. Y el mediastino posterior, pues está posterior a esta última línea imaginaria. Esto es indicar los diferentes tipos de lesiones. Así es como se ve la vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho asentado en el diafragma, ventrículo izquierdo, orejuela izquierda, tronco de la pulmonar y callado aórtico. Pero esto está bien delimitadito, pero como todos tienen densidad líquido, que es sangre, pues en la radiografía se ve todo radiopaco, sin límites. Por lo tanto, la curvatura derecha, como volvemos a recargar, está determinado por la vena cava superior, la aurícula derecha, y en el lado izquierdo por el callado aórtico, tronco de la pulmonar, orejuela de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. En proyección lateral también podemos visualizar el ventrículo derecho de ubicación anterior y el ventrículo izquierdo de ubicación posterior, además de la tráquea, además de los hilos pulmonares, además de evidenciar un triángulo anterior y posterior al corazón que indican normalidad, ¿no? Miren, aurícula, ventrículo derecho, ventrículo, aurícula izquierda, ¿sí? Miren los bordes en proyección frontal también. Pero para todo eso poder interpretar debemos tener en cuenta que la placa debe estar bien tomada. Una radiografía de tórax está bien tomada primero cuando se incluye todo el tórax, es decir, incluyen todos los vértices, incluye completamente los vértices pulmonares y los senos costofrénicos. Otro parámetro de importancia es que tiene que la placa estar bien centrada. Otro que tiene que estar con adecuada cantidad de exposición a rayos X. Y otra que tiene que estar con adecuada inspiración. Para ver si está bien centrada, bueno, en este caso aquí vemos que sí abarca todo el tórax porque incluye las regiones apicales y los senos costofrénicos. Para saber si está centrada, pues me fijo en la región esternoclavicular, hago un zoom
El esternón no lo voy a poder ver porque se superpone, pero sí vemos las apófisis espinosas de la vértebra dorsal. De estas apófisis trazo una línea imaginaria o trazo una recta hacia ambos bordes proximales de las clavículas y hay que ver si tienen dimensiones similares o equidistantes. De esa forma me doy cuenta que no está rotado. En este caso nos damos cuenta que este eje está rotado hacia la derecha. ¿Qué nos puede cambiar eso? Algunas curvaturas del mediastino, nos puede ensanchar los cilios pulmonares, verse más acentuado la trama broncovascular. Adecuada exposición a rayos X, que quiere decir que tiene que tener la cantidad adecuada para poder visualizar las diferentes estructuras. Cuando visualizo con gran definición las primeras vértebras dorsales, las demás como es simplemente sus contornos, cuando visualizo el límite entre la costilla y las partes blandas, cuando puedo visualizar pulmón negro y trama vascular que se entrecruza o se distribuye en forma centrífuga. Cuando tiene poca exposición se ve radiopaco, más radiopaco, no se nota estos detalles que hemos mencionado. Y cuando está demasiada cantidad de rayos X se llama sobreexpuesta, pues el pulmón se ve totalmente negro y por lo tanto no se visualiza la trama vascular normal. Esta radiografía es subexpuesta, muy opaco, no me deja ver límites de costillas, partes blandas ni senos costofrénicos. Esta placa está sobreexpuesta, pulmón demasiado negro, no se ve la trama vascular. Esta placa también está subexpuesta, sino que el pulmón se ve bien negro. Esta placa está también subexpuesta, sino que el pulmón se ve bien negro porque tiene enfermedad de atrapamiento aéreo. Otro parámetro es la inspiración. Tiene que estar con adecuada inspiración, ¿ya? Quiere decir que el pulmón debe llenarse la mayor cantidad de aire para que se vea prácticamente todo el pulmón. Y esto se logra con una inspiración profunda y que se logre visualizar en la radiografía al menos 6 arcos costales anteriores o al menos 8 arcos costales anteriores por encima del diafragma. ¿Ya? Si yo me inspiro bien, ¿qué pasa? Que mi corazón se ve más grande, que los cilios se ensanchan más, se acentúa la trama broncovascular, ¿no? Como por ejemplo en estas imágenes. Estas dos radiografías son de un mismo paciente. La primera es con adecuada inspiración y la segunda con no adecuada inspiración. Entonces miren ustedes que hay diferencia. El corazón se ensancha más en la placa que no está adecuadamente tomada. La trama broncovascular se acentúa más. El campo pulmonar se ve menor a diferencia que el del lado izquierdo. Miren, con adecuada inspiración, cuando no está con adecuada, se acentúa la trama broncovascular, se ensancha el corazón y no se ve todo el pulmón. Entonces, el primero es que se vean los ápices pulmonares y los senos costofrénicos, estamos bien. Vamos a la parte externoclavicular para ver si está equidistante, y efectivamente está equidistante, la distancia es hacia la clavícula, no está rotada. Otro, vemos que está con adecuada inspiración porque contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos costales anteriores encima del diafragma, adecuada inspiración, adecuada exposición a rayos X porque veo el pulmón negro con la trama vascular normal, veo las primeras vértebras dorsales con gran definición, veo los límites de las costillas con la clavícula, ¿ya? Eso es importante entonces tener en cuenta los parámetros de calidad. Hemos hablado de las proyecciones también. Las proyecciones, tenemos proyección frontal y proyección lateral. Dentro de las proyecciones frontales tenemos de cúbito y de pie. Generalmente las que son de pie son posteriores. ¿Qué quiere decir? Que el paciente pega su pecho hacia la placa y los rayos X entran de posterior hacia anterior. ¿Ya? Generalmente las radiografías de cúbito son anteroposteriores. Quiere decir que el paciente está echado, el rayo X está adelante, pasa de anterior hacia posterior. Ahora, ¿cómo reconozco que una radiografía está de pie? Bueno, miren, esta radiografía está de pie, se ve burbuja gástrica, se ve pulmón encima de las clavículas, ¿sí?
Los arcos costales posteriores y anteriores se ven de morfología normal. El mediastino se ve de calibre normal. La trama vascular se ve normal, ¿ya? Y además, que como estoy en la radiografía de todas las fotos, entonces no se preocupa. El circuito también es menos común, no se ve pulmón en las películas, el corazón se ve más ancho, más sola, muscular, y el glucosio visualiza los arcos costales posteriores, no se ve burbuja gástrica, y cuando es de pies póstero anterior, ya se visualiza. El proyección lateral también, en la proyección lateral también puede ser de pie o de culo. De pie, de esta forma general de culo, generalmente en el lateral izquierdo, lado izquierdo pegada a la placa, generalmente. Pero cuando el paciente pues puede ponerse de pie, se lo hace también de cúbito lateral, ya que hace la misma labor que la proyección lateral, que consiste en que evidenciar los derrames pleurales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en decúbito lateral se está evidenciando derrame pleural, que podemos pues sacar un rango de si es leve, moderado o severo. También hay una proyección lordótica, que es una proyección de pie antero-posterior, que consiste en que la región superior de mi tórax la pego, la inclino hacia la placa y la parte inferior pues queda hacia adelante. El rayo va de anterior hacia posterior y por lo tanto visualizo mejor las regiones apicales. Ahora, ya sé mi anatomía radiológica, ya sé la terminología, ya sé las proyecciones. Entonces ahora tengo que saber o tener un sistema de lectura adecuada que me permita detectar las patologías. Puedo evaluar del mediastino hacia afuera o de afuera hacia el mediastino, ¿ya? Comenzando en la parte central con el mediastino, la trama broncovascular o tracto bronquial, los pulmones, pleura, diafragma, huesos. Y de afuera hacia adentro, huesos, partes blandas, pleura, diafragma, pulmones, hasta llegar finalmente al mediastino. Cuando evaluamos partes blandas, no olvidar el cuello, no olvidar las axilas, el diafragma, las mamas, ¿ya? Que puede pasar desapercibido alguna patología. En las partes óseas vemos preferentemente columna, clavículas, cápsulas, esternón, que no visualizamos bien en una sola dirección. En los pulmones vemos sustancias se vean verdes, también como a nivel de los senos cosofrénicos. También que se vea la tráquea, el ángulo craneal, la adecuada disposición de los hilos pulmonares, ¿no? El lado derecho un poco más abajo que el izquierdo. Miren, entonces acá tenemos el mediastino, son subarvaduras que ya sabemos. El primero es vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, derecho asentado en el diafragma, luego tenemos el izquierdo, orejuela, tronco muscular, cardiaco aórtico. Solo olviden que les mencioné un triángulo negro hacia adelante y un triángulo negro hacia el corazón, indican normalidad. El diafragma, no se olviden que se debe ver agudizado en ambos lados. Esto se opacifica o se obtura por radiopacidad en forma de semiluna, derrame pleural libre. En la proyección lateral evalúo muy bien los vértebras dorsales, el esternón, las costillas, etc. Miren cómo ustedes pueden ver enfisema subcutáneo en las partes blandas superficiales. Miren cómo pueden ver una fractura. Esto es importante para tener en cuenta. Esto representa un pulmón normal. Esto representa alveolos normales. Y esto representa un bronquio normal. Alveolos normales tienen aire. Bronquio normal tienen aire, no se nota. Por eso que no veo la trama bronquial. Pero si el pulmón está enfermo, en vez de negro, está blanco, y el bronquio todavía mantiene su aire, eso se llama broncograma aéreo. Pasa otro. Entonces, acá estamos viendo área de condensación, probablemente neumonía, con aire todavía dentro de los bronquios que indica broncograma aéreo. En cuanto a los vasos, esto representa un pulmón normal, el vaso que tiene su densidad líquida.
Entonces, en una radiografía normal, vemos los vasos, la trama vascular, pero en un pulmón condensado, ¿no? Que está todo blanco, no podemos diferenciar los vasos, pero sí los bronquios. Es importante saber medir cardiomegalia o saber medir la distancia o evaluar el índice cardiotorácico, que consiste en trazar una línea que pasa a través de la apófisis espinosa, ¿sí? Trazo una línea de esta hacia el borde derecho del corazón y otra hacia el borde izquierdo, hago la sumatoria y divido entre el diámetro intratorácico a nivel del diafragma. Si me sale menor a 0.5, pues es corazón normal. Si me sale mayor, cardiomegalia, ya sea leve, moderada o severo. Por ejemplo, acá trazamos una línea imaginaria y de esta hacia el borde derecho una distancia, de esta hacia el borde izquierdo una distancia, se suma, se divide entre el ángulo cardiotorácico que pasa a nivel de los diafragmas y si es menor a 0.5 pues es normal. Y en caso del lado derecho de ustedes, pues es una acromegalia marcada, ¿no? Marcada acromegalia con obturación del seno costofrénico izquierdo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Prendan sus camaritas, por favor. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Prendan sus camaritas. ¿Algo no les quedó claro? ¿Todo les quedó claro? Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo, o sea, por qué razón al paciente se le realiza la de póstero, o sea, de pie o de cúbito? Solamente mencionó usted que de repente el paciente no se podía poner de pie o hay alguna otra razón por la cual se le Ah, debe. sí. O sea, generalmente la radiografía tiene que hacerse de pie, porque es donde mejor se notan las estructuras, donde mejor se nota el pulmón, donde mejor se pueden definir las patologías. Cuando se le toma echados porque el paciente no puede pararse. Por ejemplo, si ha tenido un politraumatismo, no puede pararse, hay que tomar en esa posición. O si lo han operado recién de repente algo del abdomen, no puede pararse, se toma en esa posición. Pero se prefiere de pie, que no necesariamente simboliza que estemos totalmente parados, sino también, o sea, que nuestro cuerpo esté en vertical, que también podría ser sentado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? A ver, Alison, ¿cuáles son los parámetros para tener en cuenta para decir que una placa está bien tomada o de adecuada calidad? No te escucho, Alison. O sea, se refiere a eso cuando la primera parte de lo que está hablando de la radiografía se obtiene cuando esa parte. Eh, o sea, ¿te acuerdas que mencioné unos parámetros de calidad? Dije, esto debe tener la placa para decir que está adecuadamente tomada. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta para saber que mi placa esté bien tomada? La A inspiración, ver, adecuada inspiración. uno de los parámetros es la inspiración, ¿no? Que esté con adecuada inspiración. ¿Y cómo Eso de yo los sé que está con vértices adecuada también. inspiración? ¿Mm? Se visualizan los al menos seis arcos costales anteriores que están encima del diafragma. Al menos 6 arcos costales anteriores encima del diafragma o al menos 8 8 posteriores encima del posteriores. diafragma. Ese es un parámetro de calidad, que tenga adecuada inspiración. ¿Qué otro parámetro de calidad, Alison? Lo que es el centraje. Que esté bien centrada la placa, ¿no? ¿Y cómo yo me doy cuenta que está bien centrada? Por eso de la distancia entre lo que era el borde medial de las clavículas. De las clavículas y
la apófisis La espinosa, apófisis espinosa. las vértebras dorsales. Así más o menos, si están parecidas, quiere decir que está adecuadamente centrado. ¿Qué otro patrón, Giselle? ¿Qué otro parámetro? La adecuada exposición a la radiación. Adecuada exposición a la radiación, ¿no? ¿Cómo yo sé qué tengo que darme cuenta para saber que esa placa está con adecuada exposición a los rayos X? Porque se tiene que observar el límite de las costillas, las primeras vértebras dorsales y también la trama vascular, broncovascular de los pulmones. Claro, tiene que verse bien el límite entre la costilla y las partes blandas. Tiene que notarse bien los primeros cuerpos vertebrales dorsales y tiene que verse el pulmón negro y la trama broncovascular, ¿ya? ¿Qué otro parámetro, Patricia? Eh, bueno, ya mencionaron lo de la radiografía bien centrada. Las escápulas deben Bueno, en proyección verlas. frontal las escápulas deberían estar rotadas, ¿no? Deberían estar fuera del campo pulmonar. Ese es otro parámetro también. Doctor, también otro parámetro, Y de los vértices pulmonares. Sí, Jonathan. doctor, también otro parámetro sería la magnificación. ¿La qué? La magnificación. No, ese no es parámetro de ¿Esos son calidad. criterios, doctor? No, los parámetros de calidad son los que han mencionado sus compañeros, que son adecuada inspiración, que esté centrada, adecuada exposición a rayos X, pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Menciona lo de los senos costofrénicos y de los vértices pulmonares también. Eso, o sea, tiene que abarcar todo el tórax, o sea, incluir los ápices pulmonares, incluir los senos costofrénicos, porque muchas veces no se nota completamente, ¿ya? Entonces tiene que notarse completamente, ¿ya? Porque si no, nos estaría faltando parte del pulmón. ¿Qué proyecciones hay, Pedro? ¿Qué proyecciones hay en radiografía de tórax? La anteroposterior y la lateral. La proyección frontal y lateral. Bueno, y La la proyección posterior. frontal puede ser de dos tipos, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Cuáles son? Bueno, uno que sería de la vista anterior y otro de la vista posterior. Una que sería posterior y otra que sería anteroposterior. Generalmente cuando la radiografía de tórax es de pie, ¿es anteroposterior o posterior? Mm, Anteroposterior. No, póster anterior. Anterior. Cuando la radiografía es de pie, generalmente es anterior. Y cuando la de radiografía es de cúbito o echado, Pedro, Anteroposterior. ahí sí es anteroposterior, ¿ya? Todo es por cómo entra el haz de rayos X y cómo, de dónde a dónde atraviesa el cuerpo y llega hacia la placa. Generalmente de pie es anterior y de cúbito es anteroposterior. Priscila, la radiografía lateral puede ser de dos tipos también, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuáles son? Eh, las radiografías laterales pueden, pueden evaluar, o sea, el mediastino. Ya sí, pero pueden ser de dos tipos o mm, de dos formas. Puede hacerse la proyección lateral. Podría ser lateromedial. No, ¿De pie o de cúbito? de pie y de cúbito, ¿ya? De pie y de cúbito, ¿ya? No se olviden. Y la lateral de pie generalmente es lado izquierdo pegado hacia la placa. El de cúbito se hace cuando el paciente no puede pararse. Igual es para más o menos evidenciar un
Parece que se cortó. A ver, Yesarela. ¿Qué otra proyección nos falta, Yesarela? ¿Escuchas, Yesarela? No, doctor, ahora sí, recién puedo escuchar, se cortó un buen rato. Se cortó, parece. Ujú. ¿Qué otra proyección nos falta, Yesarela? ¿Qué otra cosa, qué otra proyección nos falta, Sebastián? La verdad, tópica, ¿verdad? ¿A qué te refieres con magnificación? Claro, es que estamos diciendo que generalmente de pie tiene que ser posterior anterior. Y la magnificación, yo me imagino que ustedes se refieren a que, por ejemplo, si yo la radiografía la tomo muy cerca, el tubo de rayos X lo pego demasiado, muy cerca al paciente, entonces el corazón se va a ver mucho más grande de lo normal, ¿ya? Entonces tiene que estar a una cierta distancia, por lo general más de 1 metro, pero lo ideal, sobre todo para evaluar corazón, es 1,80 m, por lo menos de distancia, para que el corazón se vea lo más real posible de tamaño. Porque mientras yo más me acerque, se va a ver todo como más grande, ¿ya? Entonces tiene que ser a una distancia razonable. Ese también podría ser otro parámetro de calidad, pero que, digamos así, que de repente no nos damos cuenta tanto, ¿sí? Pero sí puede ser otro parámetro de calidad. Y obviamente, claro, si hay angulación del tubo de rayos X, también va a haber problemas, ¿no? Si no centro bien mi punto focal, digamos así, de rayos X, también va a haber problema en cuanto a el grado de penetración que tenga el hemisferio derecho, el hemitórax derecho con el hemitórax izquierdo, ¿no? Ese también es otro parámetro de calidad, ¿no? Que de repente es un poco más complejo de determinar, pero también, como tú dices, está incluido. Si yo no coloco bien el centro del tubo de rayos X al paciente, entonces un lado me va a salir más penetrado que el otro y voy a pensar que de repente hay algún tipo de alteración. Doctor, disculpe, ¿podría haber un tipo de proyección oblicua? Sí hay proyecciones oblicuas en el tórax, pero las proyecciones oblicuas se usaban más que todo para evidenciar patologías en los grandes vasos, corazón, grandes vasos, cámaras cardíacas, derecha, izquierda. Es más, podría, o sea, se usa en el caso de cuando voy a evaluar corazón, ¿no? Para evaluar, entonces hay otras proyecciones como las oblicuas, pero normalmente para el tórax generalmente se usa frontal y lateral, básicamente. Ya está dependiendo del estado de la condición del paciente. No, radiografía. Ah, ya, esa es la otra proyección que nos faltaba, ¿verdad? Sí. Proyección lordótica, sí, María. Nos faltaba esa proyección también, ¿no? Que es para ajuste evaluar las zonas apicales. O sea, no es que la pidamos de inicio, ¿no? Probablemente las que siempre pedimos es frontal y lateral. Cuando yo pido frontal y lateral y veo algo en la región apical que de repente no puedo definir bien, me faltó definir o no se ve tan claro, pues le puedo complementar con la lordótica, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen tuberculosis para descartar algún tipo de caverna o alguna lesión en esa zona. Pero no es que le pida de primera intención a los pacientes. Siempre generalmente se pide frontal y lateral y de acuerdo a eso se pide más proyecciones si es necesario. Pero esa es la que nos faltaba.
en cuanto a parámetros de calidad, obviamente que hay otros parámetros un poco más complejos, pero los importantes es que se vea todo el tórax, de región apical y senos esquizofrénicos. Lo importante es que esté bien centrada, lo importante es que esté con adecuada exposición a rayos X, es que esté bien inspirada. Eso es lo más importante. Bueno, eso de las angulaciones también es importante, obviamente, pero no lo vamos a poder definir de repente con tanta exactitud. Pero sí es otro parámetro de calidad. Y el otro parámetro de calidad es que también debe ser a cierta distancia que me permita que las dimensiones de ese tórax, de esa estructura, corazón y intestino sean lo más real posible. ¿Cómo diferencio, Diego, que una radiografía de tórax está en proyección frontal de pie? Por la burbuja gástrica izquierda. La burbuja gástrica es un parámetro. ¿Qué otro parámetro? ¿Qué otro parámetro, Víctor? Pensky. Que los pulmones se veían por encima de las clavículas. Se ve por encima de las clavículas, es otro parámetro. El de la proyección de pie. ¿Qué parámetros de la proyección de pie? Una dijeron la burbuja gástrica, otra que se ve pulmón encima de las clavículas. ¿Qué otra, Víctor? Catering. Catering. Joyce. Doctor, usted explicó que cuando hay una buena tomografía, no sé, se notan dos triángulos, tanto superior como inferior, en medio del corazón, o sea, para ver si una tomografía está bien tomada. Esa es una radiografía de proyección lateral. Ese sí está bien, pero eso sí está bien, es correcto lo que tú dices. Estos triángulos negros que están delante y detrás del corazón en la proyección lateral me indican que esa radiografía está normal. Pero estaba preguntando qué otros parámetros tenemos en cuenta o debemos ver para saber que la radiografía de tórax frontal está en de pie. Ya habían dicho la burbuja gástrica, pulmón encima de las clavículas, otro parámetro. Joyce. ¿Qué otro parámetro, Carelli? Podría ser la elevación del hígado, doctor. Elevación del hígado, no. ¿Qué otro parámetro? Marida, ¿no? Vemos que las costillas están en disposición normal, tanto en los anteriores y posteriores. ¿Qué otro, Víctor? Brian Pretel. Doctor, podría ser la falsa iniciación del corazón. No, en la evidencia clínica. Bueno, eso sería cuando está sentado, entonces. Cuando está echado, pero de pie, cuando está de pie. La ubicación del diafragma. No. A ver, José Miguel. De pie, creo que se van a hablar las escápulas. No, más bien cuando está de pie, las escápulas se ven fuera de los campos pulmonares, ¿ya? Porque hemos quedado que cuando está de pie,
El paciente pega el pecho a la placa y hace la rotación de las escápulas. Entonces, más bien, cuando está de pie, las escápulas se ven fuera de los campos pulmonares, por la maniobra que digo. ¿Ya? ¿Qué otra? Bueno, el corazón se ve de tamaño normal, ¿no? Y en el caso de cuando está en decúbito, José Miguel, ¿cómo sé que está en decúbito? Doctor, ¿sería también porque se pierde lo que es la nitidez de la imagen? Cuando está en pie, ¿te refieres? Cuando está en cúbito, lo que son las vértebras y las ramas. No, o sea, cuando está en decúbito, las costillas cambian de orientación. Las costillas posteriores se vuelven más horizontales. Normal. ¿Qué otro parámetro, José Miguel? José Miguel. La falta de burbuja gástrica, doctor. La falta de burbuja gástrica. Muy bien. ¿Qué otro parámetro hay? ¿Qué otro parámetro para decir que está en decúbito? ¿Cómo me doy cuenta que está en decúbito? Se notan las escápulas que están dentro de los campos pulmonares, ¿ya? Porque obviamente como está echado, entonces no hace esa maniobra, ¿no? Entonces se va a ver las escápulas dentro de los campos pulmonares. ¿Qué otro parámetro, Raúl? Los pulmones se ven más anchos, el corazón más ancho también. El corazón se ve más ancho, el diafragma se ve más ancho. Muy bien. ¿Qué otro parámetro, Ana? La parte de la punta de los pulmones se encuentra encima de la clavícula. ¿Cómo? A ver, cuando está en decúbito. Por ahí vas, pero ¿cómo es eso? La parte de encima de los pulmones, que se llama língula, se encuentra por encima de la clavícula. No, bien, cuando está en decúbito no se ve por encima de la clavícula. Eso sería diagnosticar, pero eso se ve, vemos la decúbito no se ve. Las clavículas se proyectan más hacia arriba, no dejan ver el pulmón encima de la clavícula. ¿Ya? Entonces, eso es cuando está en decúbito. No se ve pulmón encima de la clavícula, no se ve burbuja gástrica, el corazón se ve más ensanchado, la medicina se ve más ensanchada, la trama vascular se ve más acentuada, el pulmón va a estar menos inspirado, por lo tanto se va a ver menos campo pulmonar visible. ¿Sí? Las costillas van a estar más visualizadas. Como está en decúbito, los músculos van a estar superpuestos en el campo pulmonar. Así me doy cuenta yo que es una radiografía en decúbito, ¿ya? Y hay que tener en cuenta esas alteraciones, porque si no yo puedo pensar que tiene cardiomegalia y no tiene cardiomegalia, ¿ya? Eso es importantísimo. ¿Alguna pregunta? No se olviden de pasar esta parte del pulmón normal, ¿ya? Porque en la siguiente clase vamos a ver enfermedades de tapamiento aéreo, ocupación del espacio aéreo, o sea, patrón alveolar y atelectasis. El patrón alveolar quiere decir que normalmente no estaba lleno de aire, pero ahora en vez de tener aire, va a tener líquido, puede tener pus, puede tener células cancerosas, puede tener hemorragia. Y como tiene todos los componentes, se ve radiopaco en vez de radiolúcido. Entonces ya no vamos a ver todo el pulmón negro, sino radiolúcido, sería radiopaco. Y el otro problema es la atelectasia, en donde el pulmón ya no va a tener aire ni otra cosa más, simplemente se va a colapsar. Producto de colapsarse también se va a ver radiopaco. Nosotros nos vamos a dedicar a diferenciar cuándo es un patrón alveolar y cuándo es una atelectasia, qué patologías se relacionan con ello, ¿ya? Pero no se olviden que todo parte de saber que el pulmón, lo normal que se vea, es negro con trama vascular.
Eso es lo importante, para de ahí partir a todas las patologías, ¿ya? No se vayan a olvidar las proyecciones frontal, lateral, lordótica. Las proyecciones tanto frontal como lateral pueden ser de cúbito o de pie. Se prefiere que el paciente esté de pie para tomarse la proyección frontal y lateral. Si no puede estar completamente de pie, también podría ser en todo caso sentado, que hace lo mismo que de pie. Y si ya no puede estar ni de pie ni sentado, pues se le tomará echado. Y si de todas maneras se requiere una proyección lateral y no se puede parar, se tendría que hacer de cúbito lateral. ¿Ya? Solo con el único fin de evidenciar, pues, otras lesiones como el derrame. Y si se tiene mucho más dificultades en cuanto a la visualización, pues se le hace una tomografía ya, que ahora sí tenemos y que permite ver con más detalle toda la anatomía. Ya no se olviden también que es importante saber que para la evaluación de los derrames pleurales ahora se usa bastante ecografía, no solamente para visualizarlos, sino también para cuantificarlos y para marcar la zona de posible drenaje de ese derrame pleural. Entonces ahora está entrando a tallar bastante la ecografía, la tomografía, aparte de los rayos X, que siempre es una evaluación inicial y de despistaje, ¿no? Para buscar ya sea signos directos o indirectos de algún tipo de patología pulmonar y que está bastante accesible en todas las partes y que rápidamente con una simple imagen se puede llegar a un diagnóstico, un protocolo de atención rápida. Eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Entonces, en la siguiente clase no se vayan a olvidar de repasar, vamos a ver patrón alveolar y patrón atelectasia. Ya no se olviden de ir leyendo cada vez más cosas, ¿no? Y así vamos ahondando más, así como su compañero me dijo que hay otros criterios más, entonces yo le voy diciendo más criterios, porque siempre pues yo les voy a decir la información un poco más básica. Si ustedes necesitan más, les puedo ir diciendo poco a poco, o les puedo ir resolviendo sus dudas poco a poco, pero todo depende de cómo me vayan preguntando, ¿ya? Porque si no, yo les puedo dar mucha información, pero a la larga yo necesito que tengan unos conceptos básicos, y que aparte de esos conceptos básicos, ya si ustedes necesitan, les puedo dar más información, porque si no se podrían confundir. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos la otra semana. Que les vaya bien, cuídense, estudien por favor, repasen, vean varias imágenes de tórax normal, ya que eso es básico para poder entender los patrones de patología en cuanto al tórax. Nos vemos, cuídense, que les vaya bien.